¿Alguna vez te ha pasado algo extraño? Estás hablando con alguien y, casi sin darte cuenta, empiezas a explicar ideas profundas sobre la vida, sobre cómo funciona la mente humana, sobre por qué las personas actúan como actúan. De repente notas que la otra persona te mira con sorpresa, como si estuvieras diciendo algo muy sabio. En ese momento puedes sentir que dentro de ti hay una claridad especial, una forma de entender la vida que parece más madura que la de muchas personas a tu alrededor. Pero unas horas después ocurre algo curioso. Te distraes con algo pequeño, pospones una tarea simple o te sientes emocionalmente confundido por una situación cotidiana. Y entonces aparece una pregunta incómoda dentro de tu mente. ¿Cómo es posible que pueda comprender cosas tan profundas y al mismo tiempo sentirme tan inmaduro en otras áreas de mi vida? Tal vez incluso hayas sentido algo aún más extraño. Hay momentos en los que tu forma de pensar se parece a la de alguien que ha vivido mucho tiempo, alguien que observa la vida con perspectiva, con análisis, con cierta sabiduría tranquila. Pero al mismo tiempo existe otra parte de ti que sigue siendo intensamente curiosa, casi como un niño que quiere explorar todo, que se entusiasma con ideas nuevas, que hace preguntas que otros dejaron de hacerse hace años. Y entonces aparece esa sensación difícil de explicar, como si dentro de tu mente convivieran dos edades diferentes, como si una parte de ti tuviera 10 años y otra tuviera 50. Muchas personas experimentan esto y creen que hay algo extraño en ellas, piensan que su personalidad es incoherente o que todavía no han madurado lo suficiente. Pero lo interesante es que la psicología y la neurociencia ofrecen una explicación muy distinta. Lo que estás sintiendo no necesariamente es un problema. En muchos casos es el resultado de algo conocido como madurez asimétrica. Es un fenómeno donde diferentes partes de tu mente se desarrollan a ritmos distintos. Y curiosamente, este patrón aparece con bastante frecuencia en personas que tienen una mente muy curiosa, analítica y exploradora, lo que muchas veces se describe como una mente polímata. La mayoría de nosotros crecimos con una idea muy simple de lo que significa madurar. Nos enseñaron que la madurez es como subir una escalera. Cada año avanzas un peldaño más. Con el tiempo te vuelves más estable, más seguro, más coherente. Pero el desarrollo psicológico real no funciona de forma tan ordenada. La mente humana se parece mucho más a un paisaje irregular que a una escalera perfectamente recta. Algunas partes crecen rápidamente, otras se desarrollan lentamente, y algunas incluso permanecen dormidas durante largos periodos antes de despertar. Imagina por un momento que tu mente es como una ciudad. Hay zonas que se desarrollan muy rápido, se llenan de edificios, carreteras y conexiones. Otras zonas todavía están en construcción. Algunas calles no están terminadas y algunos edificios apenas están empezando a levantarse. Eso no significa que la ciudad esté mal diseñada, simplemente significa que está creciendo. Algo muy parecido ocurre dentro del cerebro. Las diferentes regiones del cerebro no maduran al mismo tiempo. Por ejemplo, el sistema límbico, que está relacionado con las emociones y la motivación, suele activarse relativamente temprano en la vida. Mientras tanto, la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de la planificación, el autocontrol y las decisiones complejas, continúa desarrollándose durante muchos años. Pero aquí aparece algo aún más interesante. En algunas personas, especialmente aquellas con una curiosidad intelectual muy intensa, ciertas redes neuronales relacionadas con el pensamiento abstracto, la creatividad y la capacidad de conectar ideas complejas pueden fortalecerse muy temprano. Esto significa que una persona puede desarrollar una gran capacidad para reflexionar sobre la vida, analizar comportamientos o comprender conceptos profundos antes que muchas otras personas de su edad. Sin embargo, otras habilidades pueden desarrollarse a otro ritmo. La organización práctica, la gestión constante de la atención o ciertas dinámicas sociales pueden necesitar más tiempo para consolidarse. Cuando esto ocurre, aparece esa sensación tan particular de ser muy avanzado en algunos aspectos de la vida y sorprendentemente principiante en otros. Esto es lo que muchos psicólogos llaman desarrollo asimétrico. No es que tu mente esté desordenada,
es que está creciendo de forma desigual. Algunas áreas han avanzado más rápido y otras todavía están madurando. Este patrón es especialmente común en personas con lo que se conoce como una mente polímata. Un polímata es alguien cuya curiosidad no se limita a un solo campo del conocimiento. En lugar de concentrarse en una sola área, su mente siente una atracción natural por múltiples disciplinas. Puede interesarse por la psicología, la filosofía, la historia, la ciencia, el arte o la tecnología. Cada nuevo tema despierta preguntas y conexiones. Cuando una persona explora constantemente diferentes áreas del conocimiento, su cerebro empieza a construir puentes entre ideas. Cada concepto se conecta con otro concepto. Cada pregunta abre la puerta a otra pregunta. Con el tiempo, esto crea una red mental muy rica, llena de asociaciones y patrones. Pero también puede generar una sensación curiosa. La sensación de saber mucho sobre muchas cosas, pero al mismo tiempo sentir que no perteneces completamente a ningún grupo específico. No eres solo un científico, ni solo un artista, ni solo un filósofo. Tu mente se mueve entre territorios. Esa forma de pensar tiene ventajas enormes. Permite ver conexiones que otras personas no perciben. Permite observar patrones donde otros solo ven información separada. Pero también puede generar momentos de saturación mental, porque una mente que constantemente explora ideas consume mucha energía. El cerebro humano ya utiliza una gran cantidad de energía para funcionar. Aunque representa solo una pequeña parte del peso total del cuerpo, consume cerca de una quinta parte de la energía disponible. Cuando además está procesando ideas complejas, conectando conceptos y analizando información constantemente, ese consumo energético puede sentirse como cansancio mental. Por eso, muchas personas con este tipo de mente experimentan ciclos curiosos. Hay momentos de claridad mental intensa donde las ideas fluyen con facilidad, momentos donde todo parece tener sentido, pero después de esos periodos puede aparecer un cansancio profundo, como si el cerebro necesitara tiempo para recuperarse. Esto no significa que haya algo mal contigo, significa simplemente que tu mente está trabajando de una manera muy activa. Y como cualquier sistema que utiliza mucha energía, necesita momentos de descanso. Cuando una persona comienza a entender esto, su relación con su propia mente cambia. En lugar de luchar contra su forma de pensar, aprende a trabajar con ella. Aprende a reconocer cuándo su mente está en un momento de exploración intensa y cuándo necesita recuperación. También aprende a organizar las ideas que aparecen constantemente. Las mentes curiosas suelen generar muchos pensamientos durante el día. Ideas, preguntas, reflexiones. Si no existe un lugar donde capturar esas ideas, el cerebro intenta recordarlas todas al mismo tiempo. Eso puede crear una sensación de ruido mental. Una estrategia simple pero poderosa es escribir las ideas cuando aparecen. No hace falta desarrollarlas inmediatamente, basta con registrarlas. Cuando sabes que una idea está guardada en algún lugar, tu mente puede relajarse y dejar de intentar retenerla. Otra habilidad importante es entrenar el enfoque de manera gradual. El enfoque no es una cualidad fija que algunas personas tienen y otras no. Es una habilidad que se fortalece con práctica. Cada vez que eliges concentrarte en algo durante un periodo determinado, estás reforzando las conexiones neuronales relacionadas con la atención. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas concentrarte durante horas desde el primer día. Basta con pequeños momentos de atención repetidos muchas veces. Con el tiempo, esos momentos se vuelven más largos y más naturales. También es importante recordar que algunas experiencias de distracción intensa o fatiga mental pueden estar relacionadas con características neurológicas como el TDAH, la alta sensibilidad o diferentes formas de neurodivergencia. Comprender estas diferencias puede ayudar a las personas a desarrollar estrategias más adecuadas para su manera particular de pensar. Pero hay algo aún más importante que cualquier explicación científica. Sentir que dentro de ti conviven diferentes niveles de madurez no significa que estés roto, no significa que estés atrasado, significa simplemente que tu mente está creciendo de una manera única.
Algunas partes de tu mente han desarrollado una profundidad extraordinaria. Otras todavía están aprendiendo, y eso es completamente natural. Es muy parecido a un bosque donde algunos árboles crecen rápidamente, mientras otros tardan años en alcanzar su altura. Con el tiempo, todos forman parte del mismo ecosistema. Tal vez la pregunta nunca fue, ¿por qué te sientes inmaduro en ciertos momentos? Tal vez la pregunta más interesante es cómo puedes usar esta mente compleja de una manera más consciente. Porque las mentes que hacen preguntas diferentes, las mentes que conectan ideas entre disciplinas, las mentes que no encajan perfectamente en los moldes tradicionales, muchas veces son las que terminan viendo el mundo desde perspectivas nuevas. Si alguna vez has sentido que dentro de ti conviven un niño curioso y un adulto reflexivo, tal vez eso no sea un problema que necesite ser corregido. Tal vez sea una señal de que tu mente está diseñada para explorar, para aprender y para seguir evolucionando durante toda la vida. La curiosidad mantiene viva la mente, la experiencia le da profundidad, y cuando esas dos fuerzas conviven dentro de una misma persona, aparece algo extraordinario. Una mente que nunca deja de preguntar, pero que al mismo tiempo empieza a comprender cada vez mejor el mundo que la rodea. Y quizás esa sea la verdadera esencia de una mente polímata, no saberlo todo, sino seguir explorando mientras la vida te vuelve cada vez más consciente. Si este tema resonó contigo y alguna vez sentiste que dentro de ti conviven un niño curioso y una mente profundamente reflexiva, este canal es para ti. Suscríbete al canal para seguir explorando la psicología de las mentes atípicas y el crecimiento personal. Te leo en los comentarios. Cuéntame tu experiencia.